Zombie Apocalypse. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Huaranca y estamos aquí para darle resolución a la semana 8 de la PESA Margos en el tema impulso y cantidad de movimiento. Frecuentemente los estudiantes se hacen problemas con esos términos que pocas veces lo han visto en el colegio o en diferentes lugares. Entonces yo les voy a dar una solución práctica a esto. Por ejemplo, a este par de magnitudes que probablemente nunca las han visto. Si ustedes se acuerdan de la segunda ley de Newton, con eso es suficiente. O sea, esto que nosotros vamos a mostrar a continuación no es otra cosa que la segunda ley de Newton. ¿Qué cosa dice la segunda ley de Newton? Bueno, la segunda ley de Newton nos habla de la fuerza, de la masa y la aceleración. Y nos dice que la fuerza resultante coincide con el producto de la masa por la aceleración. Bueno, vamos a involucrar esas magnitudes aquí en este gráfico. Acá tenemos a un muchachito que está, mediante una fuerza, está impulsando a una esfera, a una bola, a una villa, a una pelota. ¿Qué le está haciendo? Bueno, está aplicando una fuerza durante un cierto tiempo, que ahora lo vamos a representar así, ¿ya? Porque está representando este símbolo a un intervalo de tiempo, un lapso de tiempo. Claro que por la regla general va a ser un lapso muy pequeño. También, como ya habíamos comentado, la presencia de una fuerza que actúa sobre la bola y le va a producir justamente un cambio de velocidad, ¿no? O sea, significa de que empieza con una velocidad y termina con otra velocidad, ¿no? Vale decir, se va a ver acá un cambio de velocidad. Entonces vamos a ver cómo estas magnitudes se van a encontrar justamente en esta expresión de la segunda ley de Newton. Bueno, vamos a decir de que la aceleración se puede expresar en el cociente de la variación de velocidad y el intervalo de tiempo, ¿no? O lapso de tiempo, o tiempo transcurrido. Si nosotros pasamos este término, que está en el denominador, a multiplicar al otro miembro, entonces nos quedaría una expresión más o menos así. Fuerza por intervalo de tiempo, y aquí en este lado me quedaría masa por variación de velocidad. Esta variación de velocidad no es otra cosa que la diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial. Si pasamos a multiplicar la masa a la velocidad final y a la velocidad inicial, nos va a quedar una expresión así de esta manera. Primero, masa por velocidad final nos va a dar una cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento representada con la letra P. Y cuando multiplicamos la masa por la velocidad inicial me va a dar otra cantidad de movimiento que le vamos a llamar cantidad de movimiento inicial. Entonces lo que nos estaría quedando en buena cuenta al final sería la cantidad de movimiento final, ¿no? Masa por velocidad final menos la cantidad de movimiento inicial, masa por velocidad inicial. Y en el miembro de la izquierda me quedaría la fuerza multiplicando al intervalo de tiempo. Bueno, ya hemos llegado prácticamente a la relación fundamental que vamos a utilizar en la resolución de los problemas, ¿no? Esta relación que me está estableciendo la forma de cómo se relacionan la variación de la cantidad de movimiento y el impulso, ¿no? Justamente es este término que aparece en el lado de la izquierda, nosotros le vamos a llamar impulso, ¿no? Tal como lo hemos anotado también arriba. Impulso, fuerza por intervalo de tiempo. Entonces el impulso no es otra cosa que la variación
en la cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, esta expresión es la que nosotros vamos a utilizar a continuación para resolver los problemas, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, nosotros tenemos una situación en donde acá, donde están participando justamente los términos de esta figura, ¿no? Tenemos la masa, ¿no? Tenemos la velocidad inicial, tenemos la velocidad final y también el tiempo que ha transcurrido la actuación de la fuerza, ¿no? El tiempo que ha estado actuando la fuerza sobre esta masa, ¿no? Entonces nosotros podríamos directamente hacer una aplicación de esta relación, ¿no? Que podríamos también utilizarla de esa manera, ¿no? O sea, cualquiera de las dos son equivalentes, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que anotar acá, para la solución, primero el valor de la fuerza, que no lo sabemos. En este caso me dicen que hay que determinar el valor de la fuerza. Este valor de la fuerza se está multiplicando por el tiempo que ha actuado la fuerza, que en este caso viene a representar 2 milésimas de segundo, 2 por 10 a la menos 3. Y al otro lado tendríamos que colocar la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. La cantidad de movimiento se determina multiplicando la masa por la velocidad. Entonces tendríamos acá que colocar la masa multiplicando a la velocidad final. Esta velocidad obviamente vamos a tener que convertirla a metros por segundo. Para eso multiplicamos por el factor 5 sobre 18, ¿no? Y haciendo las operaciones ahí, nos va a resultar así: 18ava 1, 18ava 8. Entonces el producto 8 por 5 en este caso me daría una velocidad final de 40. Entonces acá nosotros tendríamos que poner velocidad final 40, ¿no? Entonces fuerza por intervalo de tiempo igual a masa por velocidad final menos, ¿no? Menos, en este caso ya no sería necesario porque la cantidad de movimiento inicial sería 0, porque la velocidad inicial es 0. Entonces cuando yo multiplico masa por velocidad inicial me da 0. Entonces solamente sería suficiente colocar la cantidad de movimiento final, ¿no? Entonces para finalmente determinar el valor de F, lo que tendríamos que hacer es un despeje, ¿no? Y esto sería así. Acá se va a cancelar un decimal con un 0, o un factor 10. Me va a quedar 8 en la parte superior. Y esta cantidad tendría que pasar a dividir, ¿no? 2 por 10 a la menos 3, ¿no? Este resultado me va a salir en newton, ¿no? Haciendo las operaciones ahí, va a resultar 4, ¿no? 8 entre 2, 4 por 10 al cubo. O sea, 4000 newtons de fuerza se le tuvo que aplicar a esta masa, que es de 0,2 kilogramos, o sea, 200 gramos, para que a partir del reposo alcance una velocidad de 144 kilómetros por hora, que no es otra cosa que 40 metros por segundo, ¿no? Esa sería la respuesta de ese primer ejercicio. Y en este segundo ejercicio, nosotros vamos a tener que aplicar la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué cosa dice esta ley de conservación de la cantidad de movimiento? Dice de que si nosotros tenemos una fuerza externa igual a 0, entonces, al ser 0 el valor de F, todo este primer término se va igual a 0, ¿no es cierto? Y me quedaría 0 igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Lo que en buena cuenta representa que la cantidad de movimiento final y la cantidad de movimiento inicial deberán ser iguales, ¿no? Entonces, a esta relación se le llama principio de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, justamente lo que vamos a aplicar a continuación, ¿no? Para resolver el siguiente caso. ¿Cuándo se aplica este principio, esta ley de conservación de la cantidad de movimiento? Bueno, toda vez que nosotros tenemos un sistema aislado, ¿no? Donde las únicas interacciones van a ser de las partículas que están dentro del sistema.
no fuera, o sea, el sistema no va a interactuar con el entorno, ¿no? Entonces, si para nosotros este es nuestro sistema, vamos a encerrarlo, ¿ya? Para definir así a nuestro sistema. ¿Qué cosas se tiene que cumplir? Que la cantidad de movimiento que hay en este sistema debe ser la misma al principio como al final, ¿no? Entonces vamos a usar ese principio, ¿no? Dice, determina la velocidad final de la villa número 2, ambas por supuesto son de igual masa, si la villa número 1 queda en el primer caso con una velocidad 0. Bien, entonces nosotros tendríamos que decir que la cantidad de movimiento que tenemos aquí tendría que ser la misma que tendríamos luego, ¿no? Entonces vamos a hacer un gráfico. Vamos a mostrar acá las vías después de la colisión. Después dice que después de la colisión la bola 1 debe quedar con velocidad 0. O sea, esta va a quedar inmóvil. Esta es la única que se va a mover. Y la pregunta es, ¿con qué velocidad deberá moverse? Bueno, la respuesta es 15. Alguien me preguntará, profesor, usted no explicó nada. ¿Cómo nos da el resultado de frente, directamente? Bueno, es que la explicación es súper sencilla. ¿Qué dice esta explicación? Dice que si al principio nosotros tenemos una cantidad de movimiento que se determina en el producto masa por velocidad, recuerden que aquí, en este caso, esta villa no tiene velocidad. Si yo quiero determinar la cantidad de movimiento que tenemos, tendría que multiplicar masa por velocidad. Masa por velocidad. Si multiplico la masa m por la velocidad, que es 15, entonces encontraríamos acá una cantidad de movimiento igual a m por 15. La cantidad total de movimiento de este sistema es m por 15, porque acá el producto masa por velocidad sale 0. Entonces, nosotros tendríamos que decir que luego, en nuestro sistema, la cantidad de movimiento tiene que ser la misma. Si aquí era m por 15, acá también tiene que ser m por 15. O sea, la cantidad de movimiento de esta bolita, que es 0, porque la bolita número 1 se ha quedado detenida luego del choque. O sea, cuando esta bolita chocó con la primera bola, chocó con la segunda, la primera se quedó detenida. Quedarse detenida significa sin cantidad de movimiento. Y la otra, ¿con qué velocidad se mueve después del choque? Con una velocidad de 15. ¿Por qué? Porque la cantidad de movimiento que había al principio tiene que ser la misma que al final. Si aquí la cantidad de movimiento es m por 15, acá también tiene que ser m por 15. No hay otra opción. Vamos a ver el siguiente caso. En el siguiente caso nos dicen, ¿qué pasa si la bola número 1, queda con una velocidad de 5, moviéndose en la misma dirección? Entonces voy a hacer el dibujo para ese segundo caso y tendríamos así. Siempre las masas son iguales. Me dice el problema que la bola número 1 debe quedarse con una velocidad de 5. O sea, esta es la bola número 1. Debe quedarse con una velocidad de 5. La pregunta es, en este segundo caso, ¿qué velocidad tendría ahora? Vamos a llamarle esta velocidad 2. Esta velocidad 2'. La pregunta es, ¿qué velocidad tendría a continuación? Bueno, no es difícil de darse cuenta, ¿no? Volviendo al principio. Si no hay fuerzas externas, o sea, si la fuerza externa al sistema es 0, entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Que la cantidad de movimiento al inicio y la cantidad de movimiento al final tiene que ser la misma. O sea, estas dos cantidades de movimiento me tienen que dar lo mismo que la cantidad de movimiento sumadas acá. Si acá es m por 15, acá también tiene que ser m por 15, el total. Pero si ya sabemos que esta es 0, porque el problema dice que la bola número 1 debe quedar en reposo, entonces la otra debe de tener una cantidad de movimiento igual a m por 15, ¿no? Igual que acá. Y aquí, bueno, acá ya no sería, obviamente ya no sería el valor 15, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tenemos m por 5 y acá tendría que ser, a ver,
Para que el total me dé m por 15, como acá al principio, aquí tendría que ser m por 10. ¿Por qué? Porque si yo sumo m por 5 con m por 10, la suma me da m por 15, que sería la cantidad de movimiento final del sistema en esta segunda opción. En la primera opción, esta era la situación y esta es justamente la opción segunda que nos están planteando justamente en el ejercicio, ¿no es cierto? Bien, a continuación, con el problema 3, tenemos una situación en donde vamos a aplicar nuevamente el principio de conservación de la cantidad de movimiento, que establece de que si no existen fuerzas externas a nuestro sistema, que es el que está dentro del marco, si no hay fuerzas que vienen de afuera de ese marco, entonces la cantidad de movimiento total del sistema, tanto al inicio como al final, debe ser la misma, ¿no? Por eso se llama principio de conservación de la energía, de la cantidad de movimiento, ¿no? Entonces la cantidad de movimiento del sistema se tiene que conservar, o sea, debe ser la misma al inicio y al final. Vale decir, este problema se puede hacer a simple vista. ¿Por qué a simple vista? Bueno, me dicen que un niño, cuya masa no se conoce, está sobre un patín de 2 kilogramos y lleva sobre su mano un globo de 2 kilogramos también. Como ustedes verán, el niño se encuentra en reposo, o sea, no tiene velocidad. No solamente el niño, sino el patín sobre el cual se encuentra también está detenido, o sea, todo está en reposo. Entonces, ¿cuál es la cantidad de movimiento del sistema al inicio? 0. ¿Por qué? Porque la velocidad es 0. No interesa cuál sea la masa, multiplicando por la velocidad 0 me va a dar una cantidad de movimiento total de 0. O sea, no hay movimiento, es lo que quiere decir. Y luego, al final, dice que el globo se va a lanzar con una velocidad de 12, ¿no? La masa del globo es 2. Y de esa manera, entonces, el sistema, es decir, perdón, el conjunto formado por el niño y el patín va a empezar a retroceder. Una vez que se hace el lanzamiento del globo, el niño con el patín, ambos, o sea, los dos cuerpos, empiezan a retroceder con una velocidad de 0,5. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la masa del niño, no? Se sabe que la masa del patín es de 2 kilogramos, ¿no? Bueno, muy fácil. Si yo quiero averiguar la cantidad de movimiento del globo, simplemente multiplico su masa por la velocidad. 2 por 12 me da 24. O sea, aquí hay una cantidad de movimiento igual a 24. ¿Cuánto debe ser la cantidad de movimiento acá para que el resultado me salga 0? Bueno, de hecho tiene que ser menos 24, ¿no? ¿Por qué menos? Porque ahora el movimiento ya no se realiza hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Vale decir, el vector cantidad de movimiento en este primer caso, para el globo, es así, hacia la derecha. ¿Y cómo sería la cantidad de movimiento del niño y el patín? Tendría que ser de la misma magnitud, pero hacia la izquierda. Para que los dos vectores cantidad de movimiento me den una resultante igual a 0, porque es 0 la cantidad de movimiento. Entonces, si acá tiene que ser 24, entonces la masa total tendría que ser 48. Y si acá ya tenemos 2 kilogramos, entonces la masa del niño tiene que ser 46 kilogramos, ¿no? Esa es la solución a simple vista, ¿no? Pero como estoy seguro que muchos van a querer que lo escriba, ¿ya? Entonces vamos a decir así. La suma de las cantidades de movimiento al inicio debe ser igual a la suma de las cantidades de movimiento al final. Quiere decir que acá tenemos una masa multiplicada por su velocidad, me va a dar un valor. Esta masa por su velocidad me va a dar otro valor. Esta masa por su velocidad me va a dar otro valor. De hecho, esa suma me va a dar 0, ¿no? Porque no hay cantidad de movimiento al inicio. ¿Cuál es la cantidad de movimiento que hay al final? Bueno, empecemos por el globo. El globo tiene una masa de 2 y tiene una velocidad de 12. Pero vamos a caracterizar esa velocidad con un signo positivo porque está dirigida hacia la derecha, ¿ya? Y luego tendríamos que calcular la masa, la masa del patín multiplicada por su velocidad. Y finalmente la masa del niño
también multiplicada por su velocidad, ¿no? Lógico que en este caso nosotros tendríamos que considerar, tanto para el patín como para el niño, que esa cantidad de movimiento es negativa, ¿no? Entonces tendríamos así, por este lado tendríamos un producto igual a 24, este producto lo tendríamos que pasar por acá, sería 2 por 0,5, 0,5 me daría 1, ¿ya? Positivo se hace positivo a la izquierda, y esto de acá sería así, ¿no? Entonces este 1 va a pasar a restar al otro lado, y me va a quedar que m medios va a ser igual a 23. Entonces finalmente ese 2 va a pasar a multiplicar, y me estaría quedando que la masa del niño debe ser de 46 kilogramos, ¿no? ¿Cómo lo hicimos al principio? Porque al principio dijimos, esto sale a simple vista, ¿no? Bueno, muy simple. La cantidad de movimiento del globo se determina multiplicando 2 por 12, 24, ¿no? ¿Cómo debería ser la cantidad de movimiento del niño con el patín? También debería ser 24, pero dirigida hacia la izquierda. ¿Para qué? Para que la resultante de esos dos vectores me dé 0, como sucede justamente al principio. Al principio la cantidad de movimiento es 0, ¿no? Entonces, para que aquí la cantidad de movimiento sea 24, la suma de estas dos masas me tiene que dar 48, porque solamente 48 por 0,5 me va a dar 24. Y para que esta suma me dé 48, m masa del niño tendría que ser 46, ¿no? Esa sería la solución a simple vista de este problema. Bien, a continuación vamos a resolver el problema número 4 ya en el tema de choques directamente. Tendríamos que decir que hay 3 tipos de choques. Aquí hemos anotado solamente 2 porque están vinculados a los problemas que vamos a resolver a continuación. Bueno, en primer lugar, ¿qué cosa es un choque? Bueno, según lo que dice la física, son interacciones muy breves, pero con fuerzas de gran magnitud. Esas podrían causar deformaciones elásticas, o sea que vuelva a recuperar los cuerpos su forma inicial, como es el caso, por ejemplo, de las villas en el juego de billar, o en el choque, por ejemplo, de autos, de coches. Las deformaciones son permanentes, ¿no? En ese caso hay un trabajo involucrado ahí que se va a medir por la cantidad de calor que se habría generado, ¿no? Entonces, en buena cuenta, tenemos 3 tipos de choques: los elásticos, los inelásticos y los perfectamente inelásticos, ¿no? O plásticos también, que es el caso que aquí no estamos mencionando, pero que donde los coches podrían quedar pegados, ¿no? Es el caso, por ejemplo, si lanzamos una plastilina sobre un objeto en movimiento, entonces la plastilina va a quedar pegada, ¿no? Bien, en los 3 casos, o en todos los casos que hablemos de colisiones, vamos a ver que se verifica el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Aparte, en todos los choques también se va a cumplir la conservación de la energía. Porque ustedes saben, la energía no se queda ni se destruye, solo se transforma. Salvo que en este caso nosotros hagamos referencia, por ejemplo, a lo que pasa con una parte de la energía mecánica, que es la energía cinética. En el caso de los choques elásticos, la energía cinética se conserva. O sea, antes y después, las energías tienen que sumar lo mismo, ¿no? Y en los choques inelásticos, la energía cinética ya no se va a mantener constante. O sea, al principio tendremos una cantidad de energía cinética total de las partículas que conforman nuestro sistema, y luego vamos a encontrar otra cantidad de energía cinética total de las partículas, pero ya en menor cantidad. La pregunta es, ¿qué pasó con la energía? ¿Acaso no se conserva la energía como lo dice la ley? Sí, por supuesto que se conserva. Pero lo que pasa es que ese delta, ese diferencial, esa cantidad que no aparece al final, porque esa cantidad es menor que esta otra, se habría convertido en calor, ¿no? Eso producto de las deformaciones que se habían producido en el choque, ¿no? Y si nosotros ponemos el termómetro correspondiente, vamos a ver, vamos a comprobar una elevación de temperatura, prueba de que se ha producido una determinada cantidad de calor, ¿no? Bien, en relación a esto que aparece entre paréntesis, llamado coeficiente de restitución, vamos a decir que es un numerito que nos va a ayudar a resolver los problemas para no recurrir necesariamente a la ecuación de la conservación de energía cinética, ¿no? O de la conservación de energía.
Y este numerito nos dice, es un numerito que no tiene unidades, ¿no? Porque se divide en dos velocidades, entonces las unidades se cancelan. La velocidad relativa de alejamiento entre la velocidad relativa de acercamiento. Pasado a términos antes y después, tendríamos que decir velocidad relativa después y la velocidad relativa antes del choque. Velocidad relativa después del choque y velocidad relativa antes del choque, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del encuentro de móviles, cinemática, MRU, ahí la velocidad relativa sería la suma de las velocidades. Y si los móviles, en lugar de acercarse, se alejan, en ese caso la velocidad relativa sería también la suma. Solo en el caso de que se muevan en la misma dirección, nosotros tendríamos que hacer una resta entre la mayor, obviamente, y la menor, ¿no? Mayor menos menor. ¿Por qué así? Porque si hablamos de acercamiento, la que va con mayor velocidad, de hecho, se está acercando a la otra, ¿no? Al otro móvil. Ok, vamos a llevarlo entonces al ejemplo que tenemos en la pizarra. Nos están diciendo que un bloque de 5 kilogramos empieza a deslizarse desde el punto A, o sea, quiere decir que al principio la velocidad es 0. El punto A se encuentra a una altura de 5 metros y deslizándose sin fricción, obviamente el problema no habla de la fricción, se va a chocar con un bloque que está estacionado en la parte baja y ahí se va a producir una colisión elástica, ¿no? Dice, va a chocar elásticamente y producto de eso, de esa colisión va a retornar. O sea, así como estuvo yendo sobre el bloque, rebota y empezará nuevamente a subir. La pregunta es, ¿hasta qué altura logrará subir? De hecho, no podrá ser superada a este valor, ¿no? Por eso es que acá nosotros tenemos cantidades pequeñas, ¿no? Las alternativas de la respuesta para este caso. Entonces, empecemos la resolución. ¿Cómo tendríamos que plantear esto? Bueno, en primer lugar, tendríamos que decir que la cantidad de movimiento se tiene que conservar antes y después del choque, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿con qué velocidad llega ese bloque a chocar con el otro, ¿no? Para nosotros hablar de la cantidad de movimiento antes, ¿no? No sabemos con qué velocidad está llegando al choque, ¿no? Bien, pero eso se podría determinar fácilmente, nada más, asumiendo que aquí se ha producido una situación similar a la de la caída libre. Nosotros en caída libre hemos visto de que cuando se deja caer el cuerpo desde el reposo, en el primer segundo va a recorrer 5 metros. O sea, asumiendo que la aceleración de la gravedad es igual a 10. O sea, en el primer segundo se recorre siempre la mitad de la aceleración de la gravedad. Y como en este caso aparece una altura de 5, entonces podríamos decir que en ese movimiento, si fuera de caída libre, se habría empleado un segundo tiempo. ¿Con qué velocidad habría llegado al final? Con una velocidad igual a 10, ¿no? Recuerden lo que dijimos en esa oportunidad: si un cuerpo se deja caer en el primer segundo, recorre 5 metros y alcanza una velocidad de 10. En el siguiente segundo ya no recorre 5 metros, sino 15, emplea también un segundo, y la velocidad final sería 20. Luego 30, luego 40, luego 50, y las alturas serían 5, 15, 25, 35. Vale decir, esa es la proporción conocida, descubierta por Galileo Galilei, ¿no? Que dio origen justamente a las fórmulas que nosotros ya conocemos, ¿no? O a las leyes. Bien, entonces lo que tendríamos que hacer es, lo que tendríamos que decir aquí ya es que hay una cantidad de movimiento que se podría determinar en el producto 5 por 10, porque la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Este bloque no tiene velocidad, por lo tanto su cantidad de movimiento, vamos a ponerle acá, V es igual a 0, su velocidad igual a 0. Y lo que vamos a hacer, a plantear a continuación, es cuál sería la situación luego del choque. Bien, vamos a suponer que es así después del choque, ¿no? Entonces acá nosotros tendríamos nuestro sistema después de la colisión, ¿no? Esto sería antes y esto sería después. Bien, entonces vamos a plantear la conservación de la energía, de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento que hay al principio, entonces vamos a anotar acá la suma de la cantidad de movimiento antes. ¿Cuál es la cantidad de movimiento que tenemos al principio? Masa por velocidad, 5 de masa y 10 de velocidad, ¿no?
Esta velocidad la vamos a considerar como signo positivo porque el vector está dirigido hacia la derecha, ¿no? La otra masa no tiene velocidad, pero entonces ahí nomás queda el primer miembro, ¿no? La cantidad de movimiento que hay antes de la colisión es 5 por 10, no hay más. Y luego sería 5 por menos U más 15 por V. A esta la vamos a llamar así, V sub 0. Entonces, el signo menos me está indicando que el vector cantidad de movimiento en este caso sería hacia la izquierda. Y aquí el vector cantidad de movimiento es hacia la derecha, o sea, positivo, ¿no? Entonces, ahí tendríamos la posibilidad de despejar una ecuación que nos estaría diciendo, a ver si sacamos quinta, aquí quedaría 3, entonces sería la relación 10 igual a menos U más 3V, ¿no? ¿Ok? A esa ecuación le vamos a llamar ecuación número 1, ¿no? Ya hemos cumplido ahí con la aplicación de la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Pero además de la conservación de la cantidad de movimiento, se cumple la ley de la conservación de la energía, ¿no? Por eso es que acá aparecen dos incógnitas y tenemos solamente una ecuación, necesitamos una ecuación adicional, ¿no? Vamos a servirnos del coeficiente de restitución. El coeficiente para el caso de un choque elástico es igual a 1, y entonces este sería así. A ver, la velocidad relativa de alejamiento. 1 va a ser el coeficiente de restitución. Arriba vamos a poner la velocidad relativa de alejamiento. Como se están moviendo en direcciones contrarias, aquí será la suma, ¿ya? Porque se alejan con una velocidad que es la suma. Y la velocidad de acercamiento, de hecho, fue 10, ¿no? Entonces aquí tendríamos una ecuación que dice que 10 es igual a U más V. Y esta sería nuestra segunda relación para resolver el problema, ¿no? Lo que tendríamos que hacer a continuación sería una simple suma. Sumando las ecuaciones 1 y 2, tendríamos acá 10 más 10, 20. Menos U más U, menos U más U, 3V más V, y esto me estaría dando 20 igual, acá se va a simplificar, 20 igual a 4V, por lo tanto V es igual a 5. Si V es igual a 5, entonces ya podemos decir cuánto vale U. U más 5 debe ser igual a 10. Entonces U también vale 5, ¿no? Entonces luego con esa velocidad que está regresando va a poder ascender, ¿no? Una cierta altura. Y ese cálculo lo podríamos hacer a partir también de la conservación de la energía mecánica, ¿no? Al principio hay energía cinética, aquí tiene energía cinética y a medida que vaya subiendo se va a convertir en energía potencial, ¿no? Eso quiere decir que la energía cinética, que es por la velocidad U elevado al cuadrado, tendrá que convertirse al llegar a la parte más elevada en energía potencial, que es masa por aceleración de la gravedad y por la altura que estamos buscando, ¿no? Hasta dónde se eleva, ¿no? Entonces, de hecho, acá se va a cancelar un factor 5, ¿no? Y nos quedaría, bueno, sacamos quinta también, quinta, aquí quedaría 2. Entonces, en buena cuenta, cuando ese 2 va a pasar a dividir acá, me va a quedar la operación final, que sería 5 entre 4, ¿no? Y 5 entre 4 nos estaría dando justamente la altura que nos estaban pidiendo. 5 entre 4 es 1,25 metros, ¿no? Que en este caso vendría a ser la alternativa señalada con la letra A, ¿no? Esa es la solución de este problema. ¿Okay? A continuación, con el problema número 5, tenemos un caso muy bonito. Si se coloca un resorte cuya constante elástica es 3000 Newton por metro entre dos bloques 1 y 3 kilogramos, comprimiéndose este resorte 10 centímetros. Determina la velocidad del bloque mayor luego de soltar los bloques, ¿no? O sea, primero estaban comprimiendo el resorte, luego se los libera
Y la pregunta es, ¿qué velocidad quiere el bloque de mayor masa, ¿no? Bien, aquí la cantidad de movimiento es cero, ¿no es cierto? Porque los bloques están en reposo, detenidos, ¿no? Aguantados en esa posición, con el resorte comprimiéndose 10 centímetros. Y luego se los va a soltar. O sea, la cantidad de movimiento al principio es cero. Al final también tiene que ser cero. Por lo tanto, una tiene que ser positiva y la otra tiene que ser negativa. De tal manera de que la suma de las cantidades de movimiento, la positiva y la negativa, me dé cero. Entonces, aquí nosotros podemos establecer una relación de proporcionalidad inversa, ¿no? Es decir, si las masas están en la relación de 1 a 3, las velocidades estarán en la relación inversa, de 3 a 1. O sea, quiere decir que si le pongo acá una velocidad u, acá tiene que ser 3u. A ver, vamos a probar, ¿ya? La cantidad de movimiento de este bloque sería más 3u. ¿Por qué más? Por la dirección del vector. El vector cantidad de movimiento es de la misma dirección que el vector velocidad. Entonces acá sale la cantidad de movimiento más 3u, o más 3 por u. Y acá sería menos 1 por 3. ¿Cuánto es menos 1 por 3 sumado con 3u? 0. ¿No es cierto? Entonces la cantidad de movimiento acá es 0 y acá también es 0. Eso es lo que hemos hecho al colocar estos números. De tal manera que la solución me sale más rápidamente, ¿no? O sea, siempre tenemos que hacer este razonamiento, ¿no? A ver, lo voy a anotar acá. Se sabe que esto tiene que ser 0. Entonces acá también tiene que ser 0. Esta cantidad negativa y esta positiva, ¿ya? Pero ambas tienen que ser iguales. Si yo sumo una cantidad negativa igual a otra cantidad pero positiva con signo cambiado, entonces la suma me va a dar 0. O sea, lo que me salga aquí me tiene que salir de acá. Solo que aquí sale negativo y acá positivo. Si aquí me ha salido 3 por u o u por 3, acá me tiene que salir lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la relación que nosotros hemos utilizado. Ya, ahora, ¿qué cosa se tiene que cumplir en este caso? Como en todos los problemas se tienen que cumplir dos leyes. La ley de conservación de la cantidad de movimiento, que ya la hemos aplicado, y ahora nos faltaría hacer que se cumpla la ley de conservación de la energía, ¿no? O sea, la energía cinética al principio tiene que ser igual a la energía cinética al final. Perdón. La energía mecánica del inicio tiene que ser igual a la energía mecánica del final. Entonces vamos a escribirlo, ¿eh? Entonces la resolución sería así. Energía mecánica al inicio igual a la energía mecánica del final. O sea, aquí hay una energía mecánica y esa energía mecánica tiene que ser la misma acá. ¿Por qué tiene que ser la misma, profesor? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿qué energía teníamos acá? Energía elástica. Entonces aquí teníamos un medio de la constante elástica por la deformación elevada al cuadrado. Esa es la única energía que teníamos. Porque los bloques, al no tener velocidad, no tienen energía cinética. Y al no haber elevación, tampoco hay energía potencial gravitatoria, ¿no? Al otro lado sí hay energía cinética por parte de cada uno de ellos. Tendríamos que poner entonces acá un medio de la masa del bloque 1 multiplicada por su velocidad al cuadrado. Para el otro bloque hacemos lo mismo. Le sacamos la mitad a su masa, ¿no? Que en este caso vamos a llamarle masa 2, y la multiplicamos por su velocidad elevada al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a hacer el reemplazo. Por ejemplo, sabemos que la constante es 3000. Entonces acá tendríamos que poner 1500. La mitad de la constante, ¿no? A continuación, la deformación le elevamos al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto es la deformación? 10 centímetros. O sea, una décima, ¿no? 10 centímetros es la décima parte de un metro. Y al otro lado tenemos que poner la mitad de la masa del bloque 1. Este de acá sería simplemente un medio. Y esto por la velocidad al cuadrado, ¿no? La otra masa es 3. Su mitad sería 3 medios por la velocidad elevada al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a hacer las operaciones. Entonces acá me quedaría simplemente 15, ¿no? 15. Porque es 10 a la menos 2 por 10 al cuadrado, me da simplemente 10 a la potencia 0, o sea 1, ¿no?
1 multiplicado por 15 me da 15, acá sería 9 medios más 3 medios, ¿no? Todo por u elevado al cuadrado. Esta suma me está dando 6, ¿no es cierto? Entonces tendríamos 15 igual a 6 veces u cuadrado. Entonces de acá despejamos u cuadrado, ¿no? U cuadrado sería igual a 15 sobre 6, ¿no? Esto es lo mismo que sacando tercio me queda 5, sacando tercia me queda 2, por 2. Por 2. Entonces tendríamos acá 10 cuartos, ¿no? Entonces u, ¿a qué sería igual? Sería raíz cuadrada de 10 entre 2, ¿no? O sea, para resolver esto tendríamos que sacar raíz cuadrada aquí a la izquierda y raíz cuadrada a la derecha, ¿no? Me queda simplemente u, y acá me quedaría la raíz de 10 entre 2, ¿no? Y esto me estaría dando 1,58 metros por segundo, que sería la solución de ese problemita, ¿no es cierto? Bien, a continuación el problema número 6 nos está hablando de que un bloque de masa 2 kilogramos y una velocidad de 3 metros por cada segundo se lanza contra otro bloque que tiene asociado un resorte cuya constante elástica se conoce. Cuando llega este bloque sobre el otro, va a aplastar el resorte. Y la pregunta es, ¿cuál es la máxima deformación que se produce en el resorte? Bueno, el grado de dificultad de este problema estriba en el hecho de lo de la máxima deformación del resorte. Muchos jóvenes tienen grandes dificultades para imaginarse la situación que va a originar la máxima deformación. Pero siempre yo aconsejo a todos los estudiantes que el problema es una cuestión de tiempo. Cuando nosotros miramos un problema y leemos el enunciado, no podemos inmediatamente tener la idea de cómo se resuelve el problema. Es un proceso. Inclusive los profesores también, al ver el problema, al leer el enunciado y graficarlo, en principio de repente no tienen la idea de cómo lograrlo, ¿no? O sea, cómo hacer un gráfico correcto. Toma tiempo. Y aquí también hay que hacer lo mismo, ¿no? Entonces hay que ponerse a pensar en lo siguiente. ¿Qué energía hay al principio? La masa de 2 kilogramos tiene velocidad, por lo tanto tiene energía cinética. ¿El resorte está deformado? No está deformado, está libre. Todavía el bloque no ha llegado. No tiene energía potencial elástica. El bloque está detenido, tampoco tiene energía cinética. Ambos bloques están sobre un nivel de referencia, por lo tanto, entonces también su energía potencial gravitatoria es igual a 0. Entonces, la pregunta es, ¿y luego qué energía habrá? Bueno, si me están hablando de que el resorte va a tener una máxima deformación, entonces el resorte habrá adquirido una energía potencial elástica. Bueno, eso ya es un inicio. Era decir, el resorte tiene energía potencial elástica, producto de la deformación X que nosotros vamos a tener que calcular, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí hay energía potencial elástica, que no sabemos cuánto es, y aquí hay energía cinética. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Y qué pasa con la energía cinética? Porque de hecho este bloque, al llegar sobre el otro, va a proporcionarle un movimiento, ¿no? O sea, lo que va a hacer es esto. Entonces, este bloque se va a mover con una velocidad y el otro bloque también. Lo que no sabemos es con qué velocidad cada uno se va a mover. Bueno, entonces nosotros tenemos que ponernos a pensar y pensar y pensar. Este bloque ha llegado con una velocidad. Al llegar sobre el resorte, al resorte le va a producir una deformación hasta que alcanza ese máximo valor. Como ya no se puede deformar más, entonces la parte de la energía cinética sobrante de este bloque va a tener que pasar al otro bloque. De tal manera que al final vamos a
tendré que encontrar a los bloques en esta situación. ¿Qué cosa trato de decir? Que los dos bloques se van a mover como si fuera uno solo. O sea, debemos imaginar un sistema así. Que se mueve con una única velocidad. Vamos a llamarle V. ¿Ya? Vamos a llamarle V1 para no confundirla con esta acá. La pregunta es, ¿cuál debe ser el valor de esa velocidad? Ni idea, dicen los alumnos, ¿no? Bueno, hay que recordar lo que hemos dicho en relación a los choques. Dos leyes se deben cumplir de todas maneras. La ley de conservación de la energía y la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Si este es nuestro sistema, no hay fuerzas ajenas al sistema, por lo tanto, la cantidad de movimiento total del sistema debe ser la misma al final como al inicio, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que decir que aquí hay una cantidad de movimiento, y esa cantidad de movimiento tiene que ser la misma que la que hay acá, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad de movimiento que tenemos acá? Solamente hay que multiplicar masa por velocidad. La masa es 2 y la velocidad es 3. Entonces, aquí hay una cantidad de movimiento igual a 6. Aquí hay cantidad de movimiento, ¿por qué no? Porque la velocidad es 0. Entonces, la única cantidad de movimiento que había al principio era 6. 2 por 3. ¿Cuánto de cantidad de movimiento debe haber al final? También 6. ¿Por qué, profesor? Porque la ley de conservación de la cantidad de movimiento es una ley que debe cumplirse en todos los casos, ¿no? Entonces, conclusión, la velocidad acá es 1. ¿Por qué, profesor? Porque si tú sumas la masa, 2 más 4, la masa es 6. Por lo tanto, la velocidad tiene que ser 1. ¿Para qué? Para que al multiplicar masa por velocidad, como está acá, me dé una cantidad de movimiento de 6. ¿Y por qué tiene que ser 6? Porque al principio también era 6, 2 por 3. ¿Cierto? Ahora, lo único que nosotros todavía no estamos viendo es justamente la ley de conservación de la energía. ¿Cuántas energías hay al principio? Solamente una. La mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿De qué energía estamos hablando? De la energía cinética de ese bloque, ¿no? No hay más energía al principio. La única energía mecánica que hay al principio es cinética. Y al final, si hay dos, la energía cinética y además la energía potencial elástica, ¿no? A esta le voy a llamar máxima deformación, ¿no? Porque cuando los dos bloques viajan juntos, ¿no? Como dijimos al principio, cuando el bloque llega sobre el resorte, empieza a producirle deformación. Parte de su energía cinética se va compartiendo con la energía potencial elástica que va apareciendo en el resorte. Pero una vez que el resorte alcanza su máxima deformación, parte de la energía cinética del bloque sobrante, o sea, la energía que todavía le queda, va a empezar a compartirla con el otro bloque, de tal manera que al final los dos bloques van a moverse simultáneamente juntos y el resorte tendrá que tener su deformación máxima, ¿no? ¿Por qué máxima? Porque al principio la deformación era 0 y luego un instante después que el bloque llega sobre el resorte ya empieza a producirse una deformación chiquitita al principio, luego un poquito más, hasta que llega a alcanzar su valor máximo. Y eso ocurre cuando los bloques empiezan a moverse simultáneamente. Entonces tendríamos acá que reemplazar los datos. Antes podemos cancelar ese factor. La masa del primer bloque es 2. La velocidad que tiene es 3. Al otro lado sería la suma de las masas. 2 más 4, 6. La velocidad es 1. La constante me dicen que es 300. Y eso estaría multiplicado por la máxima deformación elevada al cuadrado, ¿no? A ver, acá tenemos 9 por 2, 18. 18 menos 6 me da
12, ¿no? 12 sería igual a 300 por el x máximo, ¿no? Al cuadrado. Ya, ¿qué hacemos a continuación? Le sacamos tercia. 4 tercia 100. Luego pasamos este 100 a dividir, me quedaría 4 sobre 100. Y esto sería la deformación máxima elevada al cuadrado, ¿no? Sacamos la raíz cuadrada en ambos lados y nos estaría quedando por acá 2 entre 10. Ese sería el valor máximo de la deformación. En buena cuenta estamos hablando de una deformación igual a 0,2 metros, o sea, 20 centímetros, ¿no? Porque me parece que esa es la alternativa que aparece, ¿no? Para ese problema, ¿no? Entonces, esa es la resolución, ¿no? Entonces, como ya lo dijimos al principio, como aquí la cantidad de movimiento es 6, acá también tiene que ser 6, ¿no? Como los bloques se están moviendo juntos, entonces su masa es 6 y por lo tanto su velocidad tiene que ser 1, ¿no? ¿Para qué? Para que 6 multiplicado por 1 me dé 6 de cantidad de movimiento, lo mismo que había al principio, ¿no? La cantidad de movimiento al final y al principio tiene que ser la misma, ¿no? Luego hemos hecho uso de la conservación de la energía mecánica, ¿no? Energía mecánica se tiene que conservar, ¿no? Acá no se produce calor, por eso es que estamos justamente analizando la igualdad de las energías, ¿no? Bien, para terminar con el último problema de la semana 8 del conjunto de problemas propuestos, tenemos acá el tema del movimiento planetario, ¿no? Y brevemente vamos a hacer una referencia de las leyes de Kepler que rige justamente el movimiento de los planetas. La primera ley nos habla de que las órbitas que describen los planetas son órbitas elípticas. Bueno, en realidad este dibujo es una exageración. Las elipses no son tan alargadas, son muy parecidas a una circunferencia. Copérnico decía que era una circunferencia, la trayectoria que seguían los planetas, pero bueno, no estuvo del todo equivocado, porque si bien es cierto, no es una circunferencia, es alargada, pero esa excentricidad es muy pequeña, ¿no? O sea, no es tan ovoide o tan ovalada, tan elipsada, ¿no? Es más una circunferencia, ¿no? Bien, pero lo hemos hecho el dibujo así para que se pueda distinguir las distancias, los ejes mayor y menor. La excentricidad pues se refiere a que estos ejes no son muy distintos, ¿no? No hay tanta diferencia entre ellos, ¿no? Los focos del elipse están siendo ocupados, uno de ellos por el Sol, ¿no? Y el planeta se mueve siguiendo una órbita así como esta, ¿no? Esa es la primera ley, la ley de las órbitas, ¿no? Y la segunda ley nos habla en relación a las áreas. Por ejemplo, si esta área fuera 4 veces mayor que esta otra, entonces el tiempo acá también estará en la misma relación. O sea, vale decir, si acá hay un tiempo t, acá debe ser 4t, ¿no? Nos referimos al tiempo que demora en ir de C a D, ¿no? Será el cuádruplo que el que demora de ir de A a B, ¿no? O sea, si me piden a mí esta relación de tiempos, yo tendría que decir que es la misma relación de áreas, ¿no? El área COD, o como está escrito acá, OCD, es la misma que AOB, ¿no? O sea, la misma relación, mejor dicho, ¿no? Si esta área es 4 veces mayor que la otra, entonces podemos decir que el tiempo para el recorrido de C a D, ¿no? Esto pasa a multiplicar acá, será 4 veces el tiempo para el recorrido de A a B, ¿no?
O sea, en la misma proporción que están las áreas están también los tiempos, ¿no? Si las áreas están en la proporción de 4:1, entonces los tiempos también en la proporción de 4:1, ¿no? Bien, y para terminar, una breve referencia a la tercera ley, como decíamos al principio, la trayectoria se puede considerar una circunferencia, ¿no? Con gran aproximación. Si eso fuera así, entonces nosotros podríamos escribir que aquí esta fuerza es también la fuerza centrípeta, ¿no? O sea, en pocas palabras, la fuerza de gravedad es una fuerza dirigida hacia el centro, ¿no? Entonces, la fuerza de gravedad o la fuerza gravitacional, de acuerdo a la ley de gravitación de Newton, es la constante de Cavendish, representada con la letra G, producto en masas entre el cuadrado de la distancia media, ¿no? Esta R vendría a ser la distancia media. ¿Y qué vendría a ser la distancia media? Bueno, el promedio entre esta y esta otra, ¿no? Y acá la fuerza centrípeta es la masa por la aceleración centrípeta, ¿no? Que sería así, ¿no? Está claro que la masa del planeta se va a simplificar y solamente va a quedar la masa del Sol, ¿no? Entonces podríamos nosotros pasar esta R acá, quedaría así, Gm R cubo, y aquí tendríamos la velocidad angular al cuadrado, que sería 2pi entre el periodo, que es el tiempo que demora una vuelta completa, todo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, ordenando esto nos saldría más o menos así, ¿no? T cuadrado, ¿no? El t elevado al cuadrado pasa acá a multiplicar, quedaría encima de r cubo, ¿no? De esta r cubo, que vendría a ser la distancia media, y aquí en este lado quedaría 4pi cuadrado, ¿no? 4pi cuadrado y el gm debajo, ¿no? Como lo que aparece en la derecha son constantes, 4 es una constante, pi es una constante, g es una constante, y la masa del Sol también es una constante, entonces nos está quedando la relación que dice que el cuadrado del periodo de revolución debe ser proporcional al cubo de la distancia media, ¿no? Esa es justamente la tercera ley de Kepler, ¿no? Que nos habla acerca de los periodos, ¿no? Los periodos de revolución son, los cuadrados del periodo de revolución son proporcionales a los cubos de las distancias medias al Sol, ¿no? Bien, con esto habríamos concluido la semana 8. Espero que debajo de esta, en los comentarios me pongan las dudas que ustedes tienen. Vamos a procurar también digitar nuestra explicación de los problemas propuestos, de los problemas resueltos o los problemas de clase. Estos son los propuestos y bueno, y esperando siempre que le den like a mi video y se suscriban a mi canal y compartan estos videos en sus redes sociales, ¿no?